Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes. Aquí la profesora Wanda Fuster. Estamos aquí para continuar con este capítulo número 2 de la historia del pensamiento económico. Y ahora vamos a entrar en este momento en algo fascinante. Vamos a hablar de los principios más importantes de lo que es la escuela mercantilista. La primera cosa que hay que saber sobre la escuela mercantilista es que ellos se apoyaban en los metales preciosos. Se apoyaron en el oro, se apoyaron en la plata. Es la más deseable forma de tener riquezas. Eso ellos pensaban para ese entonces. Aunque déjeme decirle que mucha gente hoy en día se está tornando hacia la compra de metales como el oro y la plata, porque ya se está sabiendo que va a venir un cambio, si ya no estamos en él, un cambio económico, un cambio monetario, un cambio de la moneda, y se va a tornar hacia que la gente está ya comprando, años han corrido y siguen comprando metales como el oro y la plata. A lo mejor yo lo puedo dar a ustedes una idea y animarlos a que averigüen un poquito sobre eso y que a lo mejor también tengan la oportunidad de invertir un poco en los metales. Es algo que yo hice también en algún momento dado junto con mi esposo para simplemente conocer un poco de lo que significa comprar algún metal. Pero no pongan todos los huevitos en la misma canasta, como dicen los expertos financieros, sino que ustedes diversifiquen de diferente manera para que si en algún aspecto los mercados tienen algunas fallas, como siempre ocurre, ustedes tengan siempre una salvaguarda. Bueno, pues el oro y la plata como metales preciosos fueron el único tipo de riqueza que se consideraba que valía la pena. Valoraban los lingotes de oro y plata como la manera de alcanzar mucho poder y riquezas. Y no cabe duda que así es. La onza de oro, para que tengan una idea, hoy en día llegó a subir a $2,000. Estuvo en $1,500 y en cuestión de 2 o 3 semanas llegó a 2,000. Y hoy en día está en el rango de $1,800 a $2,000. Una onza de oro. Imagínense lo que puede costar un lingote de oro que tiene un peso extraordinario y un tamaño extraordinario. Estamos hablando que es posible que un lingote de oro pueda tener un valor de 45 o 50 mil dólares aproximadamente. En otras palabras, es importante que podamos indagar y conocer la importancia de la oportunidad, porque es una oportunidad en los mercados de trabajar con lo que son los metales preciosos, para que usted se haga de algunos pedazos de metales preciosos y diversifique su cartera. Esto es un pequeño tip también de finanzas para algunos que me han expresado que están ansiosos por conocer estas oportunidades y conocer un poquito más a fondo a través de esta clase sobre los diferentes tipos de inversiones y oportunidades. Bueno, hubo un sobrante de exportaciones de un país y fue por lo tanto necesario el generar pagos en moneda dura, en otras palabras, en lo que se considera la moneda, la moneda dura, digamos, en este caso nosotros conocemos lo que son los quarters o las monedas de 25 centavos. Había un dólar que era de plata en los Estados Unidos y hubo hasta uno de oro que es bien grande y es el dólar americano, pero ya entonces se está utilizando el papel moneda, pues obviamente es mucho más barato, es menos costoso. Y entonces cuando hubo ese sobrante de exportaciones, se creó una situación en la cual al haber un sobrante, esto hay que venderlo, porque si no se vende se pierde y los negocios empiezan a tener pérdidas y había que sacar esa mercancía, pero había que generar los pagos en lo que se considera la moneda dura en ese tiempo. Incluso cuando estuvieron en guerras, las naciones exportaban bienes a los mismos enemigos a lo largo de la situación. Igual esos productos fueron pagados con oro. Los países
enemigos seguían comprando de los otros países y pagaban con el metal del oro. Interesantemente, estamos volviendo casi prácticamente al yo mencionar esta situación de hoy en día, de que el oro se está poniendo como una prioridad en el mundo y las personas pueden obtenerlo de diferentes formas, comprándolos a través de la internet en diferentes casas de intercambio de metales y también la plata y en otros lugares también, pero tienen que tener cuidado, claro está, que no vayan a venderle una pieza que no sea real. Esto es bien serio, esto no es para cualquier, no es para tomarlo a la ligera. Si usted quiere invertir, tiene que hacerlo a través de una compañía que sea reconocida para que le den un certificado de autenticidad. Bueno, otro de los puntos a conocer y a discutir como principio de la escuela mercantilista es el hecho de que el nacionalismo se conoce como una característica del mercantilismo. Y el nacionalismo es cuando todas las naciones no deberían simultáneamente exportar más de lo que ellos importaban. Por lo tanto, el propio país debe promover las exportaciones y acumular riqueza a expensas de sus propios vecinos. Y solamente una nación que sea poderosa podría capturar y mantener colonias, dominando las rutas de intercambio, ganando guerras, control de los rivales y compitiendo exitosamente en el mercado internacional. Yo puedo mencionarles algunos ejemplos, pues obviamente Puerto Rico podría ser un gran ejemplo de cómo esta nación, nuestro país, fue colonizado por los españoles y cómo en el 1898, luego de la Guerra Hispanoamericana, pasa a manos de los Estados Unidos. Eh, Esto es un tema que es un poco controversial, yo podría decir. Quizás hay personas entre ustedes y otros colegas nuestros que podían pensar que Puerto Rico es una colonia que debe ser descolonizada y yo creo que estamos de acuerdo en eso. No cabe duda que como personas pensantes, analíticas y estudiosas, podemos concluir algo que es muy obvio. Pero también por otro lado, de una manera u otra, para bien, entiendo yo, que los Estados Unidos, dentro de todo, ha dado pues al menos lo que es la ciudadanía americana, de la cual hemos tenido un gran provecho, aunque quizás todavía Puerto Rico necesitaría, ¿verdad? Probablemente cambiar detalles para mejorar nuestra economía y para mejorar la misma ciudadanía americana, que tenga un poco más de expansión en cuanto a beneficios, como sí ocurre en los Estados Unidos continentales, donde los ciudadanos americanos tienen mucho más beneficios y es una ciudadanía un poco más de primera, sin dejar de apreciar la que se nos dio hace muchos años, hasta más de 102 años atrás. Bueno, pero como es un tema tan controversial, no quiero dar opiniones, no quiero llegar a ningún tipo de análisis sustantivo final, porque esto todavía no se ha definido en la totalidad. Y yo respeto a todos mis estudiantes con todas sus diferencias de opinión, con todas sus hipótesis, con las ideas que salen de su mente y de su corazón. Son totalmente bienvenidas para discusión, siempre y cuando sea en un ambiente de respeto. Pero esta clase me obliga a mencionar estas cosas y ser completamente transparente. Bueno, dentro de todo este tema del nacionalismo, hubo un ensayista francés llamado Michel de Montaigne y él escribió en el 1580 sobre la ganancia que un hombre puede hacer en contra de otro hombre. En otras palabras, él decía que las ganancias de un hombre producen daño en otro hombre y que no se puede obtener ningún beneficio que no sea a expensas de otro.
Entiendo yo que él hablaba de la explotación entre unos y otros, que no estaba de acuerdo, que no le gustaba y que posiblemente no le encantaba tanto el mercantilismo porque está basado en eso, en vender y comprar y quizás explotar, como explotan a las colonias, como explotan a otros países que están bajo el yugo de otras naciones que tienen una fuerza naval muy poderosa, un ejército muy poderoso y que van en busca y en pos de los recursos naturales de esos países, que son un poco más delicados o débiles. Por otro lado, tenemos el mercantilismo nacionalista que está dirigido culturalmente hacia el militarismo. Las armadas fuertes y las flotas mercantes también eran un requisito muy importante. También tenemos otro detalle que hay que considerar dentro del mercantilismo y es lo que se considera como duty free. En otras palabras, ustedes lo habrán visto en los puertos. Hay tiendas de duty free que ellas te ofrecen productos de diferentes lugares, perfumes, licores, ropa, maquillajes, y no tienes que pagar taxes en la zona portuaria. La importación de materias primas que no podrían ser producidas domésticamente son sacadas de las colonias hacia los países poderosos o los que colonizan. La producción para esos bienes manufacturados y esas materias primas que vienen de las colonias que podrían ser producidas domésticamente y las restricciones a las exportaciones de materias primas. Le restringían a las colonias exportar materias primas a otros países porque la colonia tenía que dárselas a los que los colonizaban. De eso se trata puramente esto. Este énfasis en las exportaciones y una gran renuencia a importar ha sido llamada el miedo a los productos. Qué interesante es saber cómo procedían las naciones poderosas y cómo hacían las cosas en ese entonces. El otro punto que ustedes deben enfatizar y que yo les enfatizo a ustedes es la colonización y monopolización de lo que es el intercambio colonial. El capitalista mercantil, que era el que creía en el mercantilismo, favorecía la colonización y deseaba mantener las colonias eternamente dependientes y subordinadas de la madre patria. Eso pasó en los tiempos de España y está pasando en los tiempos de Estados Unidos, hablando diáfanamente y con respeto. Todo lo que se extiende a las colonias por el crecimiento y el poder militar del país de origen fue una consecuencia accidental de la política de explotación. Luego las leyes de navegación desde el año 1651 que venían de Inglaterra y el año 1600 fueron grandes ejemplos para entender esa política. Los bienes importados a Gran Bretaña y a las colonias debían moverse en barcos de bandera inglesa o coloniales o en barcos del país donde se originaban las mercancías. No podían usarse otras marinas mercantes. Y para terminar, las importaciones extranjeras a las colonias fueron restringidas y prohibidas y la manufactura colonial fue frenada o en algunos casos proscrita. Entonces los territorios dependientes continuarían siendo suplidores de las materias primas a bajo costo para los países poderosos y los importadores de los bienes manufacturados en Inglaterra para ese entonces. Hubo una oposición a los peajes internos o taxes y otras restricciones en el movimiento de bienes y finalmente lo vamos a dejar aquí hasta el próximo segmento. Gracias.